Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos, solo hasta las regiones del primer misterio. Y sucedió, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos, instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento, y hasta las regiones del primer misterio. Ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio afuera y abajo. Esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma, lo que el primer misterio envuelve. Y Jesús dijo a sus discípulos: aparezco fuera del primer misterio, que es el último misterio, que es el misterio 24. Y sus discípulos no sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese misterio, sino que pensaban de ese misterio, que era la cabeza del universo, y la cabeza de toda la existencia. Que era el fin, de todos los fines. Porque Jesús les dijo, en relación con ese misterio, que envuelve al primer mandamiento y a las 5 impresiones, y a la gran luz y a los 5 auxiliares, y al tesoro entero de la luz. Y por otra parte Jesús no había hablado a sus discípulos, de la total expansión de todas las regiones del gran invisible, de los triples poderes, de los 24 invisibles, de todas sus regiones, sus aeones y sus órdenes, ni de cómo éstas se extendieron, esas que no son las emanaciones del gran invisible. Y de sus no generados, sus autogenerados, sus generados y sus dadores de luz, sus impares y sus regidores, sus autoridades y sus señores, sus arcángeles y sus ángeles, sus decanos y sus servidores, y todas las casas de sus esferas, y todas las órdenes de cada una de ellas. El tesoro de la luz. Y Jesús no había dicho a sus discípulos de la total expansión de las emanaciones del tesoro, ni de sus órdenes, cómo están extendidas. Ni de sus salvadores, de acuerdo con la orden de cada uno de ellos, cómo eran. Ni les dijo qué guardia se encuentra a cada puerta del tesoro de la luz. Ni les dijo de la región del Salvador gemelo quien es el Hijo del Hijo. Ni de las regiones de los 3 amens, en qué regiones están ellos expandidos, ni a qué región los 5 árboles están expandidos. Ni de los 7 amens, qué son las 7 voces, qué es su región, y cómo están expandidas. Y Jesús no había dicho a sus discípulos, de qué tipo son los 5 auxiliares, ni a qué región han sido llevados. Ni cómo la gran luz se ha expandido a sí misma, ni a qué región ha sido llevada. Tampoco les había dicho de las 5 impresiones, ni del primer mandamiento, a qué región han sido llevadas, sino que había discurrido con ellos en forma general, enseñándoles que existían, pero no les dijo de su expansión y del orden de sus regiones, ni cómo son. Por esta causa no supieron que había también otras regiones dentro de ese misterio. Y no había dicho a sus discípulos: salí de tal y tales regiones, hasta entrar en ese misterio, y hasta que hube de salir de él, sino que al enseñarles les dijo: he salido de ese misterio. Por esta causa ellos pensaron de tal misterio, que es el fin de los fines. Y que es la cabeza del universo, que es la plenitud total. Pues Jesús había dicho a sus discípulos: ese misterio envuelve al universo, del que os he hablado, desde el día en que me reuní con vosotros, hasta este día. Por esta causa los discípulos pensaron entonces, que nada había dentro del misterio. Jesús y sus discípulos se sientan en el monte de los olivos. Sucedió entonces, que los discípulos se sentaron en el monte de los olivos, hablando de estas palabras, regocijándose con gran placer, y alborozándose sumamente y diciéndose unos a otros: benditos somos antes que todos los hombres de la tierra, porque el Salvador nos ha revelado esto, y porque hemos recibido la plenitud del fin total. Eso decían, mientras Jesús se sentaba un poco alejado de ellos. Una gran fuerza luminosa descendió sobre Jesús. Y sucedió entonces que en el 15º día de la luna, en el mes de Tibi, que es el día en el que la luna está llena. En ese día entonces, cuando el sol había aparecido en su marcha, llegó tras él una gran fuerza luminosa, brillando de manera extraordinaria. Y no había medida para esa luz en conjunto con esa fuerza, pues salió de la luz de luces, y salió del último misterio, que es el 24º misterio de adentro y afuera. Esos que están en las órdenes del segundo espacio del primer misterio.
Y la fuerza luminosa descendió sobre Jesús, y lo envolvió por completo, mientras se encontraba sentado alejado de sus discípulos. Y brilló extraordinariamente, y no había medida para la luz que estaba sobre él. Lo envolvió por completo. Y sus discípulos no vieron a Jesús, debido a la gran luz dentro de la cual se encontraba o que le rodeaba, pues sus ojos se cegaron, debido a la gran luz en la que él estaba, sino que vieron solamente la luz, que lanzaba muchos rayos de luz. Y los rayos de luz no eran semejantes entre sí, sino que la luz era de diversos tipos, desde abajo hasta arriba, un rayo más excelente que el otro, en una gran inconmensurable gloria de luz. Se extendía desde debajo de la tierra, hasta el cielo. Y cuando los discípulos vieron esa luz, sintieron gran temor y agitación. Sucedió entonces, cuando la fuerza luminosa descendió sobre Jesús, que gradualmente lo envolvió por completo. Entonces Jesús ascendió a las alturas, brillando extraordinariamente en una luz inconmensurable. Y los discípulos lo miraban, y ninguno de ellos habló, en tanto que él alcanzaba el cielo, sino que todos ellos guardaron profundo silencio. Esto sucedió en el 15º día de la luna, en el día en el cual la luna está llena, en el mes de Tibi. La confusión de los poderes, y el gran terremoto, sucedió entonces. Cuando Jesús alcanzó el cielo, 3 horas después, todos los poderes del cielo entraron en agitación, y se pusieron en movimiento unos contra otros. Ellos y todos los aeones, todas sus regiones, todas sus órdenes, y la tierra entera se agitó, y todos aquellos que la habitaban. Y todos los hombres del mundo, entraron en agitación, también los discípulos. Y todos pensaron, por ventura, el mundo será arrollado. Y todos los poderes en los cielos, no cesaron en su agitación, ellos y todo el mundo. Y se pusieron en movimiento unos contra otros, desde la 3ª hora del 15º día de la luna de Tibi, hasta la 9ª hora de la mañana. Todos los ángeles y sus arcángeles, y todas las fuerzas de lo alto, alabaron a los interiores de los interiores, para que todo el mundo oyera sus voces sin cesar, hasta la 9ª hora de la mañana. Mas los discípulos se sentaron juntos con temor, y estuvieron sumamente con miedo y perturbación, debido al gran terremoto que había sucedido. Y juntos se condolían diciendo, ¿qué será entonces? ¿Por ventura el Salvador destruirá todas las regiones? Diciendo así, juntos se inclinaban hacia el suelo. Mientras decían esto, y se inclinaban hacia el suelo, entonces, en la 9ª hora de la mañana, los cielos se abrieron, y vieron a Jesús descender, resplandeciendo excesivamente que no había medida para la luz que lo rodeaba. No obstante, resplandeció más radiantemente, que en el momento que había ascendido a los cielos, para que los hombres sobre la tierra, no pudieran describir la luz que lo poseía. Y lanzó rayos de luz en gran abundancia, y no había medida para describir sus rayos, y su luz junta no era igual, mas era de diversas clases y diversos tipos, algunos rayos más sobresalientes que otros, y toda la luz armonizaba junta. Era de triple clase, y cada una sobresalía más ante la otra. La segunda, que estaba en medio, era más sobresaliente que la primera que estaba abajo. Y la tercera, que estaba arriba de las otras, era más sobresaliente que las dos que estaban abajo. Y la primera gloria, que fue colocada debajo de todas las demás, se parecía a la luz que había resplandecido con Jesús, antes de su ascensión a los cielos, y se veía a sí mismo como en su propia luz. Y las 3 formas de luz eran de diversos tipos, y de diversas clases, una más sobresaliente que la otra. Y sucedió entonces, cuando los discípulos vieron esto, que se atemorizaron con gran perturbación. Entonces Jesús, misericordioso y compasivo, cuando vio a sus discípulos con gran perturbación, les habló diciéndoles, «Tened valor. Soy yo, no tengáis miedo». Y sucedió entonces, cuando los discípulos oyeron estas palabras, que exclamaron, «Señor, si eres tú, recoge tu luz de gloria hacia ti mismo, para que podamos resistirla. De lo contrario nuestros ojos están en las tinieblas, y estamos perturbados. Y toda la tierra, también está en la perturbación, debido a la gran luz que te rodea». Entonces, Jesús recogió hacia sí mismo, la gloria de su luz. Y cuando esto sucedió, todos los discípulos se llenaron de valor, encaminaron sus pasos hacia Jesús, se prosternaron, lo glorificaron regocijándose con gran júbilo, y le dijeron, «Rabino, ¿a dónde has ido? ¿Cuál fue tu ministerio por el que te has ido? ¿Por qué hubo todas estas confusiones y todos los terremotos que sucedieron?»
Entonces Jesús, misericordioso, les dijo así: regocijaos y alegraos de hoy en adelante, porque he ido a las regiones de las que había aparecido. De hoy en adelante pues, hablaré con vosotros sin velos, desde el principio de la verdad, hasta su final. Y hablaré con vosotros sin analogías. De hoy en adelante, no ocultaré nada a vosotros del misterio de lo más alto, y de aquella región de la realidad. Se me ha concedido gracias al inefable y gracias al primer misterio de todos los misterios, hablar con vosotros, desde el principio hasta la plenitud, así como de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro. Escuchad, por ende, que puedo deciros todas las cosas. Y sucedió, cuando me senté un poco alejado de vosotros en el monte de los olivos, que medité acerca del orden del ministerio por la gracia del cual fui enviado, que ya estaba consumado, y que el último misterio, que es el 24º misterio de adentro hacia afuera, esos que están en el segundo espacio del primer misterio, en los órdenes de ese espacio, aún no me habían enviado mi vestidura. Y sucedió entonces, cuando supe que el orden del ministerio por la gracia del cual fui enviado, estaba consumado, y que por ese misterio mi vestidura no se me había enviado, la cual había dejado atrás en él hasta que su tiempo fuese concluido, meditando entonces en esto, me senté en el monte de los olivos, un poco alejado de vosotros. Y sucedió, cuando el sol salió por el oriente, después de esos días a través del primer misterio, que existió desde el principio, a causa del cual el universo ha surgido, fuera del cual también yo mismo ahora vengo, no antes de la hora de mi crucifixión, sino ahora, sucedió, que a través del mandato de ese misterio, mi vestidura de luz debería ser enviada, la cual se me había concedido desde el principio, y que había dejado atrás en el último misterio, que es el 24º misterio de adentro hacia afuera. Esos que están en los órdenes del segundo espacio, del primer misterio. Esa vestidura la dejé entonces atrás en el último misterio, hasta la hora que debería ser consumado, para poder usarla, y empezaría a hablar con la raza humana y revelarles desde el principio de la verdad hasta su final, y hablar con ellos desde los interiores de los interiores, hasta los exteriores de los exteriores, y desde los exteriores de los exteriores, hasta los interiores de los interiores. Regocijaos por consiguiente, y alegraos y regocijaos más y más profundamente, porque se os ha concedido, que hable primero con vosotros, desde el principio de la realidad, hasta su final. Les doy las gracias. Así es.